Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Realmente dónde reside el alma de los seres humanos? ¿Dónde está el espíritu? ¿Existe el alma de verdad? En este videoprograma vamos a analizar las investigaciones del doctor Rick Strassman, un hombre norteamericano que ha sugerido una hipótesis fascinante en su libro DMT, la molécula del espíritu. El DMT es la molécula de la dimetiltriptamina. Resulta que la hipótesis se basa en lo siguiente: el alma humana encarnaría en el cuerpo en la séptima semana del embarazo. ¿Cómo lo haría? Utilizaría la glándula pineal como canal espiritual y a la molécula dimetiltriptamina pues prácticamente como un catalizador, como un ayudante para que esto se produzca a nivel molecular. Es decir, estamos, pues aunque parezca mentira, estamos juntando el concepto de la ciencia molecular, de la química molecular, con el concepto de la existencia, del alma misma del ser humano, ¿no? Bueno, el dimetiltriptamina, desde luego, es una sustancia muy poderosa. Se produce efectivamente de manera natural en la glándula pineal, pero esto es algo que se acaba de descubrir. Esto lo decía Strassman antes de que realmente pudiese ser demostrado, y así ha sido. Resulta que en un reciente trabajo del doctor Jimo Borjigin de la Universidad de Michigan, publicado en la revista Biomedical Chromatography, resulta que se ha conseguido documentar la presencia de dimetiltriptamina en glándulas pineales de ratas vivas, algo que podría ser extrapolable efectivamente al ser humano. Bueno, este concepto realmente está reforzando la idea del rol de esta enigmática molécula y de esta enigmática glándula en estados de conciencia inusuales, porque además de estar hablando de que podría ser pues prácticamente un medio para la entrada o la salida del alma, resulta que se ha vinculado a la dimetiltriptamina con la generación de imágenes en sueños lúcidos, con estados de conciencia que generan las experiencias cercanas a la muerte, pues prácticamente con lo que sería ver una realidad que se solapa, como hemos hablado muchas veces, que expone Lovecraft, que está ahí, que nos mira y que no somos conscientes de ella. Bueno, a su vez, Rick Strassman ha asociado el hecho de que la glándula pineal se hace visible en el feto humano ni más ni menos que a los 49 días. Y esa sería la misma cantidad de días que un alma tarda en reencarnarse según el Bardo Todol, es decir, el libro tibetano de los muertos. Y esto es algo fascinante porque evidentemente la glándula pineal se hace visible en el feto a las 7 semanas de la concepción, y esto coincide con el momento en el que comienzan a aparecer los caracteres masculinos o femeninos en el feto, como si realmente el alma ya hubiese elegido ser un hombre o una mujer y de repente apareciera a nivel natural en esa séptima semana de gestación. Además de eso, Strassman teoriza de que el DMT, esta dimetiltriptamina, realmente estaría haciendo accesible al ser humano pues lo que podría ser pues prácticamente bueno, pues el acceso a la realidad que hay después de la muerte, ¿no? Al tiempo de la muerte y más allá, ¿no? Pero claro, es muy arriesgado en la ciencia actual decir que la fuerza vital de un hombre, ¿no? De un Homo sapiens sapiens, pues entra y sale a través de una glándula, ¿no? Bueno, esto es así. Lo que pasa es que si empezamos a estudiar, por ejemplo, lo que los budistas hablaban de lo que era el bardo, es decir, un estado intermedio entre lo que es la vida y lo que sigue después de la vida, bueno, pues esto enlaza muchísimo con lo que otras culturas han estado exponiendo, ¿no? Y lo que la ciencia ha estado también estudiando al respecto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Bueno, en el bardo resulta que la conciencia vaga por ese mundo intermedio, ese limbo que aparece también en la cultura católica, y resulta que tarda 49 días en estar lista. Lo mismo que tarda, pues evidentemente, bueno, pues supuestamente esa alma en aparecer en un feto humano, ¿no? Bueno, entonces, ¿sería posible que la glándula pineal realmente pudiese actuar
pues casi como una antena o un pararrayos para el alma, para todas las posibles almas que pudiesen entrar en un cuerpo. Bueno, el movimiento de esta energía, los residuos quizá de la fuerza vital del pasado hacia el presente, bueno, pues podría pues realmente ser el primer flash de dimetiltriptamina, la primera acción que hace la glándula pineal, ¿no? Y esto es algo fascinante, porque estaríamos hablando de que cuando se activa esa antena, ese pararrayos, se genera esa primera cantidad de dimetiltriptamina y entonces ya el alma entra en el ser humano, ¿no? Y entonces, claro, esto sería pues prácticamente el amanecer de la autopercepción, ¿no? De la entidad pues como diferenciada de lo que van a ser las demás entidades de la naturaleza, ¿no? Bueno, esto es algo realmente increíble que ya Descartes ya estuvo exponiendo cuando hablaba de que el alma realmente residía en esa glándula pineal, ¿no? Pero claro, ¿podría realmente un concepto tan etéreo, pues, como decíamos, meterse en el laboratorio? Bueno, ¿qué pasaría si realmente pues estimulásemos artificialmente esa glándula y la producción de esa dimetiltriptamina? Bueno, pues resulta que científicos como el bueno de Strassman y también el doctor Persinger, neuropsicólogo de la Universidad Laurentian de Canadá, o incluso el doctor Sergio Felipe de Oliveira de la Universidad de Sao Paulo, resulta que han estado realizando diferentes análisis, diferentes experimentos con la estimulación de la glándula pineal y resulta que la estresaban artificialmente y además con eso ellos lo que pensaban es que serían capaces de convertir estas ondas electromagnéticas, lo hacían con ondas electromagnéticas, en estímulos neuroquímicos. Y a ver qué es lo que pasaba. Bueno, pues resulta que aquellas ondas electromagnéticas efectivamente influían en el comportamiento de las neuronas, conseguían ver un estado alterado de la realidad. Pero es que lo fascinante es que diferentes perfiles psicológicos, diferentes personas de diferentes lugares, todos muy diferentes entre sí, pues al final acababan experimentando lo mismo. Y esto es algo muy curioso porque cada uno debería tener, pues podríamos decir, una paranoia diferente, pero no, tenían lo mismo, como si realmente estuviesen accediendo al mismo plano de la realidad a través de esta sustancia de la dimetiltriptamina, ¿no? Bueno, el doctor Persinger, por ejemplo, realizó unos análisis y unos experimentos con lo que él llamó el casco de Dios. Aparecieron experiencias extracorpóreas, luces en el túnel, empezaron a notar presencias, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que esto enlaza también bastante con lo que sería la segregación de la melatonina, que se piensa que también aparece la glándula pineal al respecto, ¿no? Y esto es muy curioso porque la segregación de la melatonina se reduce drásticamente a partir de los 7 años de edad y es en esa etapa de la maduración de los niños en donde dejan de aparecer lo que se le ha llamado en medicina los amigos imaginarios, como si esa glándula, al estar activada de manera especial durante la infancia, realmente estuviese permitiendo a los niños ver un estado de la realidad en donde hubiese seres que estuviesen ahí, solapados con nuestro mundo, con nuestro universo, con nuestra realidad, pero que no pudiésemos ver. Bueno, esto es increíble porque, por ejemplo, los trabajos de Leo Strassman exponen que la dimetiltriptamina realmente estaría induciendo a una apertura cerebral que estaría provocando una dilatación del espacio y del tiempo, es decir, permitiría traspasar prácticamente las barreras del espacio y del tiempo. Y esto es algo fascinante porque, por ejemplo, hice unos experimentos con 60 voluntarios humanos, les proporcionó 400 dosis de dimetiltriptamina y de repente todos ellos empezaron a ver a unos misteriosos seres que ellos definían aquello como si fuese un dimetiltriptaminaverso, ¿no? Un universo que solamente es capaz de verse a través de esta sustancia, ¿no? Y entonces empezaron a describir la misma sensación todos y cada uno de ellos. Pues en principio, pues como una especie de crisantemos, unas flores de cristal que son como unos patrones de dibujos geométricos entrelazados de espléndidos colores. Además, de hecho, también veían como una especie de cúpula que era realmente como una cúpula enjollada y además, después de eso,
normalmente observaban caracteres escritos exóticos como runas, jeroglíficos o letras hebreas. Pero es que además la gente de este experimento decía que no eran al azar, parecía podríamos decir, un idioma perfectamente construido, tenía sentido, no era un alfabeto de fantasía, no era al azar, era algo que desde luego tenía un significado, tenía un sentido, ¿no? Bueno, eso es algo fascinante, ¿no? Bueno, aparecían, como decíamos, pues diferentes colores en ese crisantemo, pero después de atravesar esa membrana que parece ser esas figuras geométricas y se entra en esa otra realidad que está ahí esperándonos, bueno, pues resulta que tras esa visión caleidoscópica, bueno, pues comienzan a aparecer seres que ellos además entendían que no podían ser proyecciones mentales y que se parecen muchísimo a los modernos avistamientos de humanoides, sobre todo por las formas, ¿no? Decían que aparecían seres del tipo grises, seres del tipo élficos prácticamente también, ¿no? Incluso seres del tipo mantis religiosa, como aquellas abducciones de Alagás que fueron tan espectaculares y que estuvimos haciendo y estudiando en un vídeo en este mismo canal, ¿no? Criaturas que además aparecen en forma tridimensional, algunas de ellas, pero quizá otras de ellas aparecen totalmente bidimensionales, ¿no? Por ejemplo, Strassman exponía que quizá si los niveles de dimetiltriptamina en las antiguas civilizaciones, por ejemplo, los antiguos egipcios, hubiesen sido superiores a los nuestros, quizá esto podría haber afectado a su arte, quizá habrían decidido ilustrar todo en 2 dimensiones porque ellos podrían haber llegado a acceder a esa realidad en donde habrían podido ver a esos seres que no serían tridimensionales, ¿no? Bueno, Strassman además tenía unas frases que eran realmente míticas, ¿no? Porque decía que empezó a incrementar la dosis en los sujetos y además dijo que, bueno, que se podía seguir siendo ateo hasta los 0,4 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y esto es algo que decían los pacientes, que se volvían conscientes de que existía algo real más allá de nuestro mundo, ¿no? No era solamente el bombardeo caótico de electrones sobre nuestra córnea, sobre nuestros conos, nuestras varillas del ojo, nuestro sistema visual. No, no, no. Ellos hablaban de que se estaba experimentando pues un acceso a algo que estaba ahí, ¿no? Porque además es que las experiencias eran muy parecidas entre sí, ¿no? Era como si dijésemos que viésemos de repente con unas gafas de infrarrojo algo más que está ahí en la realidad, ¿no? Pues esto prácticamente lo mismo, pero a nivel neuroquímico, ¿no? A nivel neurológico. Bueno, es fascinante el hecho de que, quizá el ser humano tenga esta capacidad innata, pero dentro de nuestra genética esté, pues de alguna manera, podríamos decir como si estuviese censurado, ¿no? Por ejemplo, hay una proteína que se llama la KV1.3 en los ratones, que la investigadora Deborah Fazul de la Universidad del Estado de Florida resulta que ha conseguido inactivar un gen de esta proteína, ¿no? Entonces, el gen que estaba regulando el olfato de aquellos ratones, pues resulta que al desactivarse, pues permitía que aquellos ratones pudiesen oler entre 1000 y 10.000 veces mejor, de una manera más potente que los demás ratones, ¿no? Es decir, sería posible que nuestra genética tenga restricciones no naturales para no poder ver esa realidad paralela y que, que de alguna manera aquellos seres estuviesen siempre por encima de nosotros, que nunca pudiésemos verlos tal y como están. Y claro, esta dimetiltriptamina, haber descubierto esto, pues sería la forma que habría ideado el ser humano de descubrir que esa realidad existe, ¿no? Bueno, quizá esa glándula pineal habría estado quizá más activa en los grandes profetas bíblicos, ¿no? Y quizá ellos sí que pudieron observar esos universos paralelos, esas realidades paralelas, ¿no? Quizá tenían una
producción de dimetiltriptamina endógena mucho mayor que la que tenemos hoy, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos que empezar a pensar un poco qué es la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los perros, las abejas, los gatos ven más espectro de la luz visible que nosotros. Realmente, si nos pusiéramos en sus ojos, pues prácticamente pensaríamos que los animales tienen casi una visión alienígena, ¿no? Pero no, aunque no pudiésemos reconocerlo, efectivamente, esa realidad, ese espectro, esa totalidad de la realidad está ahí, aunque nosotros solamente podamos ver esto, pero existe todo esto y que está ahí, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con Kevin Williams, operador de una página web que se dedica a pues a la recopilación de experiencias cercanas a la muerte, resulta que las entidades que aparecen en esas experiencias cercanas a la muerte, son idénticas a las que aparecen en el dimetiltriptaminaverso, en esa realidad que está ahí subyugada con la nuestra, ¿no? Superpuesta con la nuestra, ¿no? Luego, por otra parte, pues sí que aparecen diferentes menciones a localizaciones muy similares en diferentes experiencias, ¿no? Pues como si fuese una especie de palacios de cristal, ¿no? Entidades con los ojos negros que nos miran y pues bastante curioso el hecho de que aparecen robots, seres con forma de larva, como decíamos, alienígenas con forma de insecto, androides, casi elfos, del tipo mecánico y pues toda esta casuística que realmente, si nos damos cuenta, es la misma que acaba protagonizando los encuentros forteanos, ¿no? Los encuentros del tercer tipo en muchas ocasiones, ¿no? La extrañeza del fenómeno ovni, lo más raro que acaba pasando en la realidad, ¿no? Y que nos encanta estudiar en este canal. Pues a través de esta sustancia resulta que la gente acaba observando lo mismo que en esos encuentros, ¿no? Y a mí me parece totalmente fascinante. Pues aquí dejo un poco una pieza más de lo que sería el fenómeno ovni, ¿no? Con la posible apertura de lo que sería, un campo nuevo de conocimiento para los seres humanos con respecto a una realidad que está ahí, aunque no podamos verla con nuestros ojos y con nuestras gafas. Pues nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y, como digo siempre, salud y suerte. Muchas gracias y adiós. Alma, resulta que se ha vinculado a la dimetiltriptamina con la generación de imágenes en sueños lúcidos, con estados de conciencia que generan las experiencias cercanas a la muerte, pues prácticamente con lo que sería ver una realidad que se solapa, como hemos hablado muchas veces, que expone Lovecraft, que está ahí, que nos mira y que no somos conscientes de ella. A su vez, Rick Strassman ha asociado el hecho de que la glándula pineal se hace visible en el feto humano, ni más ni menos que a los... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Realmente, ¿dónde reside el alma de los seres humanos? ¿Dónde está el espíritu? ¿Existe el alma de verdad? En este videoprograma vamos a analizar las investigaciones del Dr. Rick Strassman, un hombre norteamericano que ha sugerido una hipótesis fascinante en su libro DMT, la molécula del espíritu. Biomedical Chromatography, resulta que se ha conseguido documentar la presencia de dimetiltriptamina en glándulas pineales de ratas vivas, algo que podría ser extrapolable efectivamente al ser humano. Este concepto realmente está reforzando la idea del rol de esta enigmática molécula y de esta enigmática glándula en estados de conciencia inusuales, porque además de estar hablando de que podría ser pues prácticamente un medio para la entrada o la salida del... El DMT es la molécula de la dimetiltriptamina. Resulta que la hipótesis se basa en lo siguiente: el alma humana encarnaría en el cuerpo en la 7ª semana del embarazo. ¿Cómo lo haría? Utilizaría la glándula pineal como canal espiritual y a la molécula dimetiltriptamina pues prácticamente como un catalizador, como un ayudante
para que esto se produzca a nivel molecular. Es decir, estamos, pues aunque parezca mentira, estamos juntando el concepto de la ciencia molecular, de la química molecular, con el concepto de la existencia, del alma misma del ser humano, ¿no? Bueno, el dimetiltriptamina, desde luego, es una sustancia muy poderosa, se produce efectivamente de manera natural en la glándula pineal, pero esto es algo que se acaba de descubrir. Esto lo decía Strassman antes de que realmente pudiese ser demostrado, y así ha sido. Resulta que en un reciente trabajo del doctor Jimo Borjigin de la Universidad de Michigan, publicado en la revista